Bien, y ahora en la tertulia filosófica queremos plantearnos un dilema similar al ser o no ser de Hamlet, existir o vivir. Esa es nuestra cuestión de hoy. O sea, vivir como entes materiales o bien existir como seres abiertos a infinitas formas de ser, de configurar el mundo y la vida, en palabras que hemos extraído del libro, aquí lo tenemos, La lectura como plegaria. Su autor, el escritor y profesor de filosofía de la educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Carles Mèlich, nos acompaña junto a dos colaboradores habituales del programa, Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, y Mónica Esgueva, escritora, coach y autora de Mensajes para el Alma. Muy buenas tardes a los dos, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con este dilema, vivir o existir. ¿En qué podrían diferenciarse ambos términos, Juan Carlos? Bueno, vivir hay que siempre adjetivarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay vida animal, hay vida vegetal, hay vida extraterrestre, es decir, hay infinitas formas de vida. En cambio, la existencia yo creo que es propia de ese ente particular que somos los llamados seres humanos o animales humanos, quizás sería mejor decirlo así, que sobre todo tenemos la capacidad de proyectarnos hacia el futuro, de conjugar verbos en futuro y por tanto de construir nuestra propia vida, construir o de construir nuestra propia vida. Es decir, es una manera de proyectarse, de lanzarse al mundo en relación con los demás, con los objetos del mundo y con nosotros mismos. Continuamos. Mónica. Bueno, yo creo que hay una diferencia. Para mí vivir conlleva apasionarse, conlleva involucrarse en las relaciones, conlleva arriesgarse, conlleva tener entusiasmo, el abrir el corazón aunque te hagas vulnerable y te puedan herir y puedan hacerte daño, conlleva vivir la vida profundamente. Mientras que el existir, como decía Oscar Wilde, hay mucha gente la mayoría de la gente existe, pero pocos viven, ¿no? Pues es un poco esto. ¿Qué significa? Que la mayoría de las personas viven como autómatas, como un poco como sonámbulos. Se construyen un caparazón y no salen de ese caparazón, se dejan arrastrar por la ola, por las expectativas ajenas, por lo que te lleva. Pero realmente es como que los años van pasando, pero se extingue la vida sin que hayan vivido de verdad. Solemos confundirlos, ¿no? Jorge. Solemos confundirnos y... ¿Tú has escuchado lo que ha dicho Mónica? Yo creo justo lo contrario. Justo lo contrario de lo que cree Mónica. Es decir, yo creo que vivir es un hecho biológico, vivir lo hace un calamar, por ejemplo, en este sentido estoy mucho más cerca, digamos, de Joan Carles, mientras que existir es algo lo propiamente humano, algo que no se da, mientras que la vida sí se da, es decir, algo que uno se tiene que ganar con compromiso, esas características que le atribuía Mónica a la vida, y algo que además que exige compromiso, que exige un ser combativo, un estar abierto, un estar enfrentado, y que además no le valen los simulacros, o sea, no valen esas vivencias que se presentan como vivencias de si el safari en África, que si los fines de semana salimos en barquito, o sea, uno es africano o es marinero, es decir, esa es su existencia, ¿no? En fin, ya iremos desarrollando un poco... Creo que es una cuestión de etimología aquí, quizá no hemos utilizado las mismas palabras, pero creo que sí. Que estamos hablando un poco de lo mismo, realmente la diferencia es que cuando tomamos esa decisión de vivir o existir, al final, bueno, creo que es una palabra, es me dejo llevar y me quedo en el puerto, o realmente soy un barco y voy a ir a explorar. Voy a cuestionarme, voy a ir a buscar mi propio camino, no el que me ha entendido para mí, el que se supone que tengo que hacer, sino el mío propio. Y claro, eso requiere muchos riesgos. Pero, etimológicamente, existir es existere, es decir, salir de uno mismo hacia adelante. Es decir, es crear, proyectarse, transformarse. Un ser humano no puede ser humano si no sale de sí, digamos. Pero supongo que habrá elementos que posibiliten esa existencia. Bueno, de entrada hay uno clarísimamente, que es el lenguaje. El lenguaje. Somos animales lingüísticos, seres simbólicos, sígnicos, rituales. Nosotros tenemos formas verbales. Nosotros tenemos la forma verbal que es el futuro. Nosotros podemos anticipar el futuro. Yo creo que sería complicado o difícil, no hay ningún biólogo aquí, me parece, pero que hubiese otra especie animal capaz de anticipar el futuro, de preocuparse. Es decir, el ser humano no es un ser ocupado,
solamente ocupado, es un ser preocupado, es decir, que se ocupa antes de tiempo, que es capaz de decir, yo ahora voy a hacer mañana, que es el día del libro, el día de San Jordi, voy a hacer tal cosa, voy a regalar una rosa, voy a regalar un libro. Esto es existir, salir de sí. Partir de un centro, que esto también Juan Carlos lo ha explicado una vez, partir de un centro, uno llega y se encuentra en una estructura, digamos, de acogida, exacto, como decía Luke, sí, ¿no? sí. O sea, se encuentra en una un mundo, existencia previa, en una gramática. Que dices tú, en un mundo, pero a partir de ahí abrirse, o sea, a partir de ahí existir, es decir, tomar partido fuera, abrirse hacia la afuera. Entonces, claro, eso que es lo verdaderamente humano, porque los humanos nos diferenciamos de los animales y por el lenguaje. Bueno, ¿pero qué es el lenguaje? Eso es. El lenguaje es una vida en diferido, o sea, es no tener una experiencia sincrónica y completa de lo que está sucediendo, o sea, es el tener la necesidad de simbolizar, es decir, de buscar un mediante. El ser humano es un mediador, es algo que siempre tiene algo en medio que le permite conocer esa existencia. Por lo tanto, ¿qué requiere la existencia? La capacidad de simbolización, es decir, la pasión por el vínculo, por ejemplo. O sea, la pasión por el vínculo erótico, es decir, el vínculo de relacionarse con nosotros, de ir hacia el otro, o sea, de formar colectividad yendo hacia el otro, y la pasión por el vínculo que establecen los símbolos, o sea, el propio lenguaje. Yo puedo pasear con un perro, el perro está paseando, yo no estoy paseando, yo estoy pensando que paseo. O sea, hay una mediación ahí en medio simbólica sobre el paseo, la experiencia directa la está teniendo el perro, no yo, ¿no? ¿Qué requiere también la existencia? Requiere el extrañamiento, es decir, cosa que no hace un calamar no se extraña de estar vivo, yo sí me extraño de estar vivo, o sea, yo sí, en esa distancia me genera una asombro. Una perplejidad. Pero ¿qué estamos haciendo aquí los cuatro? Y de todos los espectadores que participan con nosotros de esta tertulia, ¿no? ¿Estamos intentando dar sentido a nuestras vidas? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Creo que tiene que ver con el autocuestionarse, con el enfrentarse a las propias sombras, a los propios fantasmas, el quererse conocer, el salir un poco de los caminos trillados, si no al final... hay muchas personas que si no se ponen un poco a la labor podrían ser vacas. Quiero decir, hacen lo mismo que hacen los animales. Lo que nos diferencia es que podemos reflexionar sobre nosotros mismos, podemos tomar decisiones propias, tenemos esa capacidad que solo existe en el neocórtex, esto no lo tienen los demás seres vivos. Y tenemos la capacidad de ir más allá, de crear, de construir, una que sí que tienen los animales es la capacidad empática. Algunos animales, como los delfines, claro. como ciertas orcas, como ciertas ballenas, ciertos animales tienen eso, los elefantes. Sí. ¿Qué nos diferencia? Es que a veces parecemos que estamos menos evolucionados que esos animales. Sí. Tenemos el poder de la compasión, que es el poder de ponernos en los zapatos del otro y ayudarle. ¿Cuántas veces lo hacemos? Eso es otra cuestión. Contestando a tu pregunta, Juanjo, sobre el sentido. Sí. Hay una obra clásica de Viktor Frankl que es El hombre en busca de sentido. Y a mí creo que lo interesante de este título, El hombre en busca de sentido, es justamente el en busca de, no solamente el sentido, sino en busca de. Es decir, para mí el ser humano es un ser que va a buscar el sentido, pero que nunca lo encuentra definitivamente. Es decir, todo sentido humano, si es humano, es un sentido provisional. El ser humano no puede vivir en una ausencia absoluta de sentido, no lo soportamos, pero tampoco podemos vivir en una presencia absoluta de sentido. Es más, una presencia absoluta de sentido es muy peligroso, porque entonces convierte a ese humano en un fanático. Y, por ejemplo, no hay más que poner la televisión y ver lo que está pasando. El fanático es aquel que ya ha encontrado el sentido y, por tanto, que ya no lo busca, porque ya lo tiene. ¿Pero alguien nos puede explicar cómo realizar nuestra existencia? Estamos hablando de consejeros, yo tampoco, yo asesores. En absoluto, y luego nos alargaremos todo lo que queramos. Pero Frankl dice que no también, ¿eh? Sí. Frankl dice, Viktor Frankl, el sentido puede encontrarse. Yo ahí también discreparía. Pero dice otra cosa, pero no puede darse. La presencia de sentido, además, lo que hace la presencia es un poco lo que hemos hablado, y hablábamos el otro día, de esta pérdida, digamos, del valor absoluto, ¿no? O sea, el sentido, el encontrar, si llegáramos a encontrar un sentido unívoco, firme, irrevocable, ese lo que hacía era fijarnos, era establecernos, era coartar toda nuestra necesidad de apertura, es decir, de vivir abierto hacia lo fuera.
o sea, de poder desplegar nuestras potencialidades en distintos territorios donde, porque claro, hace mucha gracia en el sentido de decir, bueno, seguimos creyendo que tenemos algo esencial en nosotros, o sea, de que hay algo, dice Juanjo, ¿qué es Juanjo? Bueno, una persona que le gusta montar en bici, que le gustan los trajes oscuros y tal, pero ¿qué hay esencial de mí? O sea, lo que hay esencial de ti es lo que te gratifica y lo que te satisface, las acciones que te llevan a hacer eso, ¿no? Entonces, claro, en el momento que uno se fanatiza, es decir, que viene de fanum, de templo, en el momento que uno se hace un guardián del templo, un protector del templo, está fijado, o sea, ya ha coartado su existencia, ya no existe, o sea, ya está petrificado en determinado lugar y por lo tanto su existencia se ve absolutamente limitada. Y esto... Pero yo sí creo yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido guías, ha habido maestros, ha habido filósofos que se han encargado de señalar diferentes caminos, de diferentes perspectivas, de hacer que las personas pudieran salir un poco del vegetar, de ese vegetar simplemente me late el corazón, hago las cosas, hago los mismos mecanismos que si estuviera vivo, pero no voy ahí, no voy más allá de eso. Creo que siempre ha habido personas que nos han ayudado, gracias a esas personas, muchas otras se han podido cuestionar, muchas otras han tomado diferentes caminos porque se han preguntado. No significa que esas personas me vayan a dar mi sentido de la vida, le tengo que descubrir yo, pero sí que me ayudan a pensar, sí me ayudan a reflexionar, sí que me ayudan a tomar posiciones diferentes, visiones diferentes, que sin ellos seguramente no sería tan fácil. Eso ahora no sucede, Mónica, o sea, eso ahora, hoy en día, en general, digamos, eso no sucede, porque precisamente uno de los mecanismos que utiliza el sistema hoy en día para coartar nuestra existencia, porque siempre hay que tener en cuenta que durante las sociedades disciplinarias el control era la vida, es decir, te encerraban o simplemente te mataban, digamos, los sistemas de poder, ¿no? A partir de ahí lo que se controla es la existencia, en las sociedades de control, en las sociedades de la trazabilidad y en las sociedades, digamos ahora, del pensamiento positivo, del felicismo, que lo que buscan verdaderamente es que seas un tío rentable. O sea, un tío que consiga rendimiento, que establezca rendimiento, ¿no? Pues uno de esos mecanismos es la falta de conciencia crítica. Cuando hoy en día aparece un guía, un gurú, como decía Mónica, que aparentemente te da claves de acceso a eso de la existencia, que es algo absolutamente que nadie te va a poder implantar, o sea, ni siquiera, digamos, la actitud que conlleva el tener que existir, ¿no? Lo que verdaderamente se está haciendo son normalmente dos cosas. O sea, una, la suplantación del pensamiento, es decir, mira, no te preocupes, piensa esto, normalmente en base a un lema cortito, sencillo de aprender, o sea, que uno lee el lema y dice, bueno, coño, pues ya lo tengo claro cuál es el sentido de la existencia. Eso es suplantar el pensamiento. Tú no estás pensando a partir de Kant, por decirte algo, tú estás pensando como Kant. Eso es la suplantación. Y por otro lado, la distracción, el trending topic, el tema del momento. Es decir, lo que llamaba Heidegger la errancia, es decir, el sumergirte en una multitarea, que esto el precursor fue Windows, con las ventanitas, que te imposibilitan otra cosa necesaria para la existencia, que es el compromiso, o sea, comprometerte con lo que está. Heidegger, por ejemplo, distingue entre existencia auténtica e inauténtica. Claro. Lo que contaba Jorge justamente sería esa existencia inauténtica, esa avidez de novedades. Heidegger habla de eso, ¿no? Estar perpetuamente conectado, mandando aquí y tal, las redes sociales, eso es la existencia inauténtica. ¿La existencia auténtica cuál es? Bueno, pues de entrada saber que yo me proyecto hacia el futuro y que en ese futuro está la muerte. Es más, la muerte está en el futuro, pero también está en el presente, porque dice Heidegger, tan pronto como un ser humano entra en la vida, ya es bastante viejo como para morir. Pero claro, ahora, Joan Carles, con tanto éxito en estos libros de autoayuda, ¿podríamos decir que nuestra existencia es mucho más plena que antes? No, que naturalmente que no, naturalmente que no, es que por si todo lo fuera, esto no que estamos hablando. Es que si lo fuera no existirían, quiero decir, justamente yo creo que lo que ahora existe en Occidente, ojo, fuera de Occidente no es lo mismo, pero en Occidente es que hemos pasado la gente no se muere de hambre en la calle. La gente no se muere de hambre porque no tiene un hospital al que ir que le vaya a coger. Esto no sucede en Occidente, en otros lugares sí que sucede. Entonces la gente se empieza a cuestionar cosas, pues como decía Abraham Maslow, la autorrealización solo viene cuando tú ya sientes que has sobrevivido, que ya tus otras necesidades más básicas ya están. La gente ahora se empieza a preguntar, que todavía no, es una minoría, estoy de acuerdo, porque hablando de todo esto, al poder no le interesa. No, los poderes fácticos no le interesan. Y al poder no le interesa, al poder actual no le interesa al colectivo. Otra manera de coartar la existencia. ¿Aislados de los demás?
naturalmente que no podemos existir aislados de los La existencia demás. es un ser con los otros. Es un ser para y en relación Claro, al otro. al otro. O sea, naturalmente es eso. ¿Pero qué le interesa al sistema ahora? Le interesa algo que Mónica ha mencionado 4 veces ya, el auto. O sea, el mecanismo, la ideología del auto. La autosuperación, la autoestima, el autocontrol, la autoayuda, es decir, crear individuos subjetivamente aislados del resto de la colectividad. Esa dificultad. Ese nombre, en nombre del decir, llega tú a ser lo que eres, lo único que se está intentando potenciar es un individuo incapaz de establecer vínculos. Pero no vínculos, como decía antes, vínculos con los demás, o sea, el tocar a Melik, sino vínculos con las cosas. O sea, capacidad simbólica, capacidad de pensar. Capacidad de pensar. Y en nombre, ya te digo, de esta autosuperación, autoestima, autoayuda, Te veo muy crítico, en ese... No, sí, hombre, es que es verdad, es que es un tema que... Y de bajar a tus propios infiernos. Es que eso es fundamental. Esto o sea, es fundamental. Eso es Hay fundamental. existencia cuando uno es capaz, para decirlo con el título maravilloso de la novela de Joseph Conrad, ¿no?, a realizar un viaje al corazón de las De tinieblas. las tinieblas, de sus claro. propias tinieblas. Lo que pasa es que nos pasa como Edipo, ¿no? Tenemos miedo de que cuando realicemos ese viaje al interior de uno mismo nos demos cuenta que somos quizás el asesino de nuestro padre, ¿no? Bueno, es el viaje del héroe que Joseph decía, Sí. y que tenemos que realizar. No tenemos que realizarlo, es una opción, pero si lo realizas, ¿qué significa? Que tienes que dejar el terreno conocido, que tienes que enfrentarte a tus propios Pero eso miedos, es a existir. fantasmas. Eso Bueno, es claro, existir, claro, eso es existir, esto es... claro. Existir es Esto es la dejar el pasión, terreno, claro. esto es la Eso es pasión y el dejar entusiasmo de que, pero que en el camino que ocurre, que te vas a transformar. Sí, porque Y eso no da hay mucho existencia miedo. sin transformación. Es decir, en toda formación, si realmente es formación, hay transformación. Y siempre que hay transformación, existe el peligro de la deformación. Bueno, tienes que deconstruir, tienes que romper cosas, tienes que romper las ataduras. Claro. Atrévete Pero a ese salir de ti. principio, ¿no? Pero esa experiencia del dolor, por ejemplo, que es otra experiencia que nos están sisando con el tema del, digamos, del felicismo y, digamos, de este pensamiento positivo, nos están sisando esa experiencia del dolor. La felicidad, ¿qué es la felicidad? La felicidad para un humano es ser humano, es decir, no ser humano, existir como humano. Y da la felicidad, existir. Hombre, pero ¿cómo que si da la felicidad? Es como si dices, bueno, pero a un lobo, por ejemplo, ¿qué le da felicidad? Estar estabulado dentro de un cuartucho. O sea, es que lo que verdaderamente nos puede hacer felices es existir. Cuando nos cercenan la existencia, como está sucediendo ahora, a través de todos estos mecanismos que decimos del aislamiento, de la fijación, de la exigencia de rendimiento económico disfrazado bajo pensamiento positivo y todas estas historias, o la falta de conciencia crítica, nos están haciendo infelices. Cuando no nos permiten concentrarnos, es decir, apasionarnos comprometidamente con algo, bien, porque hay esta multitarea, porque Pero uno es que yo está no sé si escribiendo la gente está y tiene infeliz abierto... o aletargada. Yo creo que todavía ni siquiera se dan cuenta si son infelices y desdichados. Yo creo que están aletargados. Es más el quedarnos idiotizados. Y nos quedamos idiotizados porque por todo lo que se nos llega por los medios. Y al final no pienses, no reflexiones. Quédate con lo que te estamos dando. Estás tan embotado con todo ello, tan absorbido, que no puedes llegar más allá. Pero eso produce, por eso es una cosa va con la otra, o sea, eso produce una tremenda melancolía, un tremendo cansancio, un tremendo desapego, digamos, pero porque no te están dejando existir, porque no estás pudiendo existir, porque todo el sistema ideológico está mutilando. Cuando antes decíamos que mutilaban la vida, es decir, que te cogían y te encerraban en una cárcel y tal, ahora lo que están haciendo es mutilándote la existencia, o sea, no dejándote abrirte, o sea, continuamente coartando, dándote material continuamente diverso para que te dé la sensación de que tú has llegado a un nivel, digamos, de conocimiento, de comprensión que estás pensando, por ejemplo. Pues aquí lo tenemos que dejar. Así, Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer teneros con nosotros durante estos minutos. Mucha suerte. Gracias, Jorge. Gracias.